Buenos días, hoy les quiero platicar acerca de cómo verificar, cómo comprobar que funcione correctamente un relevador. Este video lo hago en respuesta a una pregunta que me hizo Gustavo Reyes, que parece que tiene dudas acerca del funcionamiento del relevador que controla la bomba de gasolina de su motocicleta. Sin embargo, este video lo voy a hacer un poquito más amplio, aplicable a todo tipo de relevador automotriz. Del lado izquierdo de esta imagen pueden ver varios relevadores automotrices de diferentes marcas, y del lado derecho están viendo específicamente uno de ellos, el diagrama. El número de arriba, RL-40, es el modelo del relevador y depende de cada fabricante. Luego a la izquierda dice 12V, que son 12 volts. Eso significa que es un relevador automotriz. Y 30A son 30 amperes, que es la capacidad de corriente que pueden manejar los polos de salida. Abajo viene un pequeño diagrama que es importante que conozcan y entiendan porque es necesario para la prueba del relevador. Ustedes verán que tiene números 30, 86, 85, 87. Son los nombres que se le dan a las patitas de abajo, a los contactos eléctricos, para que los puedas identificar. Ahorita voy a describir un poquito más detalladamente cómo funciona, pero es importante que entiendan que cada patita tiene un nombre para que ustedes puedan hacer pruebas. Aquí podemos ver en la parte de abajo del relevador los contactos eléctricos o patitas, y cada uno le escribieron, el autor de esta fotografía le escribió los números. Sin embargo, en un relevador, si ustedes se fijan detalladamente, van a encontrar esos mismos números grabados en el plástico. O sea, nadie espera que se sepan de memoria la posición de las patitas, y por lo tanto en el costado del relevador siempre viene impreso o grabado este diagrama, y en la parte de abajo donde están los contactos eléctricos siempre están grabados los números de las patas o de los contactos para que los puedan identificar. O sea, no traten de memorizarlo. Y estos números no son obligatorios, podrían ser otros, pero estos son comunes. Entonces, ya que tengan un relevador o lo hayan sacado de la motocicleta, busquen ambas cosas, busquen el diagrama y busquen los números de las patitas para que puedan hacer las pruebas. Si tú le quitaras la carcasa, la tapa a un relevador, esto es lo que verías. Del lado izquierdo, en dorado, ves la bobina. Esa bobina, cuando tú la energizas, produce un campo magnético y atrae la barra metálica que está arriba de ella, y del lado derecho puedes ver unos contactos. Esta imagen se ve un poquito confusa y por esa razón voy a utilizar un diagrama que obtuve de Wikipedia que me pareció muy explicativo. Este es el diagrama que yo encontré en Wikipedia y que me parecía muy claro. Del lado izquierdo pueden ver la bobina. Tiene dos patitas que se energizan con más y menos de la batería, o sea 12 volts. No importa la polaridad, puede ser más y menos o menos y más, pero lo importante es que tú haces circular corriente a través de la bobina, y cada vez que circula corriente se energiza, se magnetiza, produce un campo magnético y atrae la barra metálica, que es una barra en forma de L. Al atraer la barra metálica, empuja, físicamente empuja el electrodo central. Es el electrodo central, le vamos a llamar común. eh, Del electrodo central está haciendo contacto con el lado izquierdo normalmente, y por eso se llama normalmente cerrado. A la pareja de electrodo central y el otro electrodo que está haciendo contacto cuando no está energizado se llama normalmente cerrado. La última patita de hasta la derecha, ese electrodo se le llama normalmente abierto, porque cuando el relevador no está energizado, no está haciendo contacto y por lo tanto está el circuito abierto. Pero cuando energizas el relevador, estos dos se tocan y entonces se cierra el circuito. Entonces, cuando tú energizas el relevador, el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. En este diagrama podemos ver lo mismo. Del lado izquierdo se ve el relevador en posición no energizado, y por lo tanto la flecha gris está señalando eh, los polos normalmente cerrados, o sea, sería el común y uno de ellos están normalmente cerrados. Y del lado derecho vemos
la bobina energizada con sus flechitas rojas, energizada, por lo tanto jaló, atrajo a la barra metálica en L, y eso provoca que el electrodo común se mueva y haga contacto con el normalmente abierto. Entonces del lado derecho vemos el normalmente abierto cerrado y el normalmente cerrado abierto. Es el relevador energizado. Retomemos otra vez este diagrama y vamos a verlo ahora cómo se ve físicamente. Aquí tenemos del lado izquierdo el diagrama, la animación de Wikipedia, y del lado derecho tenemos la impresión del diagrama en el costado del relevador. Podemos dividir el relevador en dos circuitos que son eléctricamente independientes. El primero, el que estás viendo marcado con los círculos rojos, es la bobina. La bobina tiene dos contactos eléctricos o dos patitas, que en este caso se llaman 85 y 86. Entonces, cuando tú quieres probar la bobina, vas a utilizar los contactos eléctricos número 85 y 86. Por otra parte, los polos de salida, que son normalmente cerrado y normalmente abierto, tienen los números 30, 87 y 87A, donde 30 es el común, o sea, el del centro, 87 es el normalmente abierto y 87A es el normalmente cerrado. Vamos a revisar la bobina. Entonces, cuando queremos nosotros comprobar que la bobina está en buenas condiciones, vamos a utilizar los contactos 85 y 86. Vamos a utilizar, ya dijimos, los contactos 85 y 86, y para eso utilizaremos un multímetro, puede ser digital o analógico, pero vamos a utilizarlo en el modo ohms, y dentro de modo ohms vamos a utilizar la posición más baja. En este caso en particular, si ustedes se fijan en este multímetro, la rueda central está señalando dentro de la región verde de ohms, está señalando 200, o sea 200 ohms, es el rango más bajo que tiene este multímetro para medir ohms. Cuando nosotros colocamos las puntas de prueba en los contactos 85 y 86, vamos a medir algo similar a 100 ohms, o sea 100 ohms es la resistencia de la bobina. No tienen que ser 100 ohms exactamente, es algo parecido, depende de la marca de cada relevador, no todos son iguales. Y vamos a suponer que se encuentre un valor entre el rango de 50 a 120 ohms. Si encontramos un valor más o menos por ahí, podemos considerar que nuestra bobina está funcionando bien y cuando menos no está rota. Si nosotros encontráramos en nuestro multímetro este mensaje OL, significa que el circuito está abierto. OL significa Open Loop, y eso es circuito abierto. Si nuestra bobina nos da un resultado del circuito abierto, significa que la bobina está rota, está quemada, está fundida, no sirve, ese relevador ya no sirve. Ahora vamos a comprobar los polos NC, o sea, normalmente cerrado, que en este relevador en particular se encuentran en las patas 30 y 87A. Entonces en la parte de abajo del relevador buscamos las patas 30, que es la de la derecha, y 87A, que es la del centro. La conectamos al multímetro de la misma manera en ohms, y el resultado que nos debe dar es 0 ohms porque está haciendo contacto. 0 ohms normalmente no te da un valor perfecto, te debe dar algo entre 0 y 1 ohms o algo parecido, porque acuérdense que pues siempre hay un poquito de suciedad, de grasa entre los contactos de las puntas de prueba y las patitas, y entonces cuando tú tocas no haces un contacto perfecto, y entonces por eso no te da un 0 perfecto, te va a dar algo entre 0 y 1, algo más o menos así. Y con eso compruebas que esto está correcto. Este circuito es el que menos se utiliza, por lo tanto es el que menos falla. Casi ningún circuito del automóvil utiliza este circuito de normalmente cerrado, y por lo tanto esta prueba no tiene mucho valor, pero la hacemos porque es parte del procedimiento. Ahora vamos a comprobar el otro lado de los polos de salida. Vamos a comprobar el normalmente abierto, NO.
que va entre 30 y 87 en este caso, que son derecha y izquierda para esta fotografía, misma posición de ohms en la posición más baja, y aquí nos debería dar OL, o sea, Open Loop, debido a que es el normalmente abierto, en este momento está abierto y por esa razón nos debería dar OL. Esta es la prueba más complicada. Vamos a comprobar los mismos polos, o sea, 30 y 87, que es de NO, que es normalmente abierto, pero mientras estamos haciendo eso, vamos a tocar con dos cables de la batería, positivo y negativo. Vamos a tocar 85 y 86. Ya habíamos dicho que 85 y 86 es la bobina. Al energizar esta bobina con la batería, lo que estamos haciendo es energizando la bobina, produciendo un campo magnético, atrayendo la placa metálica en L y por lo tanto cerrando los polos que normalmente están abiertos. Entonces ahora en este momento ya no son polos abiertos sino polos cerrados y por lo tanto el resultado en el multímetro que deberíamos obtener es algo cercano a 0, entre 0 y 1 ohms. Esta última prueba es un poco más complicada y tiene sus riesgos. Entonces si no tienes experiencia manejando electricidad y multímetros, tal vez sea mejor que no la hagas y le pidas ayuda a alguien que tenga experiencia, o bien aprendas bien a utilizar tu multímetro antes de hacer esta prueba, porque siempre existe el riesgo de que como estás usando una batería pudieras hacer un cortocircuito, o bien si llegas a tocar los cables de la batería y los cables del multímetro, podrías inyectarle energía al multímetro y quemar el multímetro, o por lo menos quemar el fusible del interior del multímetro. Entonces, esta última prueba, yo les aconsejo que tengan un poquito de cuidado o pidan ayuda en caso de que no tengan experiencia usando multímetros y cuestiones eléctricas. En caso de que decidan hacer esta última prueba, yo les recomendaría el uso de caimanes para reducir el riesgo de un contacto indebido. Finalmente, si quisieran ustedes hacer un diagnóstico muy profesional de un relevador, pueden utilizar el diagrama de flujo diseñado por José Antonio Sánchez Castillo, que es un diagrama muy detallado y muy profesional para hacer precisamente esta comprobación. O sea, la explicación que yo les di fue algo muy sencillo, pero si quieren hacerlo de manera más detallada, pueden utilizar este diagrama de flujo. Si lo quieren consultar, igual que todas las demás imágenes, están en los créditos. Ahí viene detallado en donde lo pueden encontrar. Pues muchas gracias, ojalá y esta información les pueda resultar útil para poder diagnosticar sus relevadores en la motocicleta. Muchas gracias.